Aquí comienza Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Muy buenas noches, estamos en Esto da que hablar. Saludo a la gente de Los Ángeles que nos están escuchando allí, son las 16 horas. Y a mi amigo, el gerente de la radio, un saludo muy especial, Roberto Mendoza. Hace mucho tiempo que no hablamos, estaría bueno que me llames uno de estos martes para poder charlar un poco, a ver cómo están las cosas por Los Ángeles. Y también nos pasa en diferido por New York a las 19 horas. En España el día sábado en diferido. Y para todos ustedes, obviamente, nos escuchan en vivo por la FM 90.7 o por www.radiofmflores.net. Si nos querés llamar, podés hacerlo al 4139-5689 para hablar con nosotros en directo o al 5684 para dejarnos tu mensaje. Como siempre, te podés comunicar conmigo a través de Facebook, www.facebook.com, Esto da que hablar, y ahí me dejas tu mensaje como tantas veces lo haces, preguntándome sobre algún tema que te interesa. También podés escuchar los programas anteriores en YouTube, en canal Esto da que hablar. Y hablando de YouTube y canal Esto da que hablar, si estás por viajar a Brasil, te preocupa la vacuna de la fiebre amarilla, podés escuchar el programa del martes pasado donde hablamos al principio de todo lo que tiene que ver con la fiebre amarilla, quiénes tienen que darse la vacuna, quiénes no tienen que dársela, qué zonas son las que cuando vas allí tenés que aplicártela y qué zonas no, y en qué centros de salud y hospitales están dando las vacunas en este momento. Entonces, en el canal de YouTube Esto da que hablar, en el programa del martes pasado tenés toda la información que tiene que ver con la fiebre amarilla. Les quiero contar algo de una ONG que se llama Acceso Ya y que estuvo muchas veces en este programa, que está convocando para el día 22 de febrero en la placita que está en Córdoba al 2100 a las 18 horas, para concientizar, para incluir y cuidar los espacios para que sean accesibles para todos. La campaña se llama Ponete en mi lugar. Y esto quiere decir que tenemos que cuidar el estacionamiento, no estacionar en las rampas, ¿sí? No estacionar en los lugares que están, que los dejan, tienen que quedar libres para gente que tiene problemas para poder movilizarse. Bueno, se llama Ponete en mi lugar, Acceso Ya. Entonces convoca para el 22 de febrero en Córdoba al 2100 a las 18 horas. Así que a estar presente para trabajar con ellos. Antes de presentar al invitado de esta noche, quiero leer algo que estuvo publicado esta semana en varios diarios. Creo que también hasta lo dijeron en noticieros, y que tiene que ver con algo que me llamó mucho la atención, porque hace mucho tiempo que yo vengo pensando, trabajando en un hospital, en este tema, ¿no? ¿Y cuál es la noticia? Dice así: en el Reino Unido crearon la Secretaría de la Soledad. La cara de alguno de nuestros invitados, porque acá hay más gente, no la presentamos, pero hay más gente también escuchando el programa en vivo. Después vamos a saludarlos. Sí, se creó la Secretaría de la Soledad. ¿Y por qué? El crecimiento de la población anciana en Europa es algo a lo que los gobiernos de los diferentes países de la región le prestan atención. Ese índice trae aparejado otra situación que se da en forma particular en el Reino Unido: el aumento de personas que viven solas. Para apaciguar la soledad, la primera ministra británica anunció la creación de una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil para tratar este tema que afecta
a más de 9 millones de personas, jóvenes y mayores, en Gran Bretaña. Pero claro, este no es un tema que solamente preocupa a Gran Bretaña, de ellos lo ponen en el tapete, es un tema que nos está preocupando a muchos de los que trabajamos en temas que tienen que ver con salud, con calidad de vida, con recursos, y creo que este es uno de los temas que le preocupa también al invitado que tenemos esta noche, que ya lo estoy presentando, y es el doctor Diego Bernardini. Hola, doctor, ¿cómo le va? Encantado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Yo te voy a tutear, Diego. Me parece perfecto. El doctor Bernardini nació en Buenos Aires, Argentina, es médico de familia y licenciado en kinesiología por la Universidad de Buenos Aires. Posee un máster en gerontología y es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. Además, tiene formación en entrenamiento en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica. Es experto en planificación y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo por la Organización de Estados Iberoamericanos. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud en Washington y la Fundación Academia Europea de Juste en España. Becario de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Casi nada, doctor Bernardini. ¡Qué bárbaro! Espera que no termine. Acá no termina, sigo presentándolo. El doctor Diego Bernardini realizó más de 200 presentaciones nacionales e internacionales, presentando su experiencia, investigaciones y análisis en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, España, Portugal, Suiza, Reino Unido, Eslovaquia, Austria y Japón. En 2012 recibió la mención de visitante ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesor visitante del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Malasia y en el 2015 escribió su primer libro, que se llama De vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Es un libro que recopila 22 notables diálogos sobre la vida y el transcurrir de personas mayores de edad, ¿no? Adultos mayores. Sí, el promedio son 86 años en ese libro. Bien, ha residido 86 años, ahora vamos a hablar del libro ese, me interesa. Ha residido en España, Finlandia y Washington y actualmente vive en nuestro país, en Buenos Aires, donde regresó luego de 13 años de vivir en el exterior y combina sus tareas de consulta privada, docencia y escribiendo para medios como Infobae, Clarín y Revista Noticias. Y ahí lo conocí yo, leyendo sus artículos me interesó lo que exponía, lo que proponía, y por eso está hoy acá en Esto da que hablar. El primer tema tiene que ver con el artículo que leí al principio, Diego, que tiene que ver con la soledad. Porque, a ver, la soledad puede estar, uno la puede mirar desde muchos lugares. Uno puede elegir estar solo, y eso no está mal. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero también hay mucha gente sola, cada vez más, que está sola porque no tiene a nadie que la acompañe, ¿sí? No solo hablamos de jóvenes, sino sobre todo los adultos mayores. Sí, eso es producto fundamentalmente de dos grandes tendencias que están de alguna manera condicionando el desarrollo de nuestra sociedad, nuestra comunidad. Por un lado, la urbanización, las personas cada vez eligen más vivir en ciudades, y por otro lado, la transición demográfica con un aumento cada vez más grande de personas mayores. Las ciudades replican o tienen ciertos rasgos que le dan propia identidad. Una de ellas es la desigualdad, otro es el anonimato. Entonces, encontramos que, como bien dijiste, si bien hay personas que eligen y deciden vivir solas o tener cierto grado de aislamiento social, hay muchas otras que no, y que tienen que ver con ese proceso de que a medida que juntamos años
vamos siendo más selectivos en nuestros vínculos, vamos acumulando más pérdidas, vamos siendo más selectivos también en lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y al mismo tiempo vamos siendo víctimas de ciertas cuestiones que atañen a nuestra sociedad que tienen que ver con el hecho de que la edad es un ordenador muy fuerte de cómo nos organizamos las personas, sin entender que al mismo tiempo las personas somos seres sociales. Necesitamos interactuar, necesitamos que nos acaricien, que nos abracen, que nos toquen, que nos escuchen o que simplemente nos den un protagonismo como el que cada uno seguramente en nuestros ámbitos solemos tener. Entonces hoy la soledad es, antes que nada, es un indicador de satisfacción vital. Las personas con mayor grado de contacto social suelen ser más felices, pero al mismo tiempo las personas que carecen de estos contactos sociales hoy sabemos que viven menos, especialmente aquellos que no eligen estar solos. Entonces es un tema que es muy importante porque hoy de alguna manera la gran noticia la da el Reino Unido con la creación de esta Secretaría de Estado, de este Ministerio de la Soledad, pero es algo que hoy está cobrando mucha importancia a nivel global. Las ciudades cada vez tienen iniciativas más amigables para el adulto mayor y esto surge fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, un documento de posición del año 2007, donde una comunidad amigable del adulto mayor, fundamentalmente, o un envejecimiento activo, tienen que ver con cuestiones de salud, de seguridad, pero por sobre todas las cosas de participación social. Bien, yo te decía, salió cerrando el doctor, muy bien, en la filmación, porque estaba filmándote justo. Los oyentes no nos ven, pero bueno, les voy contando lo que va pasando acá. Cuando empecé a leer el artículo, te dije, y le conté a la gente que a mí me preocupaba este tema, a mí como a muchos colegas que trabajan en hospitales, porque cada vez estamos viendo más gente mayor. Vos dijiste que tu libro tenía de 86 años un promedio, ¿no? No son 86 años, son 22 diálogos, así que saca la cuenta, son más de 1600 impresionante. Años de vida. Después nos vas a contar de los diálogos y por qué se te ocurrió escribir este libro. Pero lo que vemos es que cada vez se interna más gente de, pongamos un promedio de 70 y pico para arriba, que puede tener familia o no tener a nadie, pero encuentra un vacío en dónde poder ir a vivir una vez que tiene el alta en los hospitales. ¿Y por qué pasa esto? Los hijos, si es que los tienen, trabajan y no pueden hacerse cargo, ¿sí? del cuidado que necesita ese abuelo. A veces necesitan cuidados. O no tienen a nadie porque han perdido, por distintas circunstancias, no solamente por la muerte, a sus familiares, amigos y demás. Y quedan solos. Y esta es una de las soledades que preocupan y mucho actualmente. Vos que estás trabajando en el tema, ¿alguna vez pensaste cuál es la mejor manera de paliar esta soledad? Sí, claramente. Mirá, yo creo que cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de medio, sin duda hay una estructura que debe hacer rectoría en esto, que debe dirigir, y es el Estado. Eso es claro. Ojo, no estoy hablando de una cuestión paternalista del Estado, porque la historia nuestra como país hace que esperemos demasiado del Estado cuando no debería ser así. Pero hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con la presencia del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, donde me gustaría detenerme un momentito, fue en esto que vos mencionaste, la institucionalización. Cuando habitualmente uno le pregunta a la persona de la calle el tema de la institucionalización y lanza una pregunta como diciendo, a ver, ¿qué porcentaje de personas mayores cree usted que vive dentro de instituciones, de hogares o de geriátricos, como se suele decir? Y la semana pasada tuvimos una noticia bastante dramática de lo que pasó en Temperley. Esos porcentajes no suelen superar el 3 al 4%, lo cual de alguna manera nos tiene que llevar a pensar la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y dónde están las personas mayores? Y la respuesta es muy clara: están en nuestra comunidad.
están en nuestros barrios, están en sus casas. Y hay un dato que es muy interesante, en la encuesta nacional de salud y calidad de vida del año 2012 acá del país, que muestra que el 80%, 8 de cada 10 personas mayores, son propietarias del inmueble donde viven o del terreno donde viven. Entonces, esto es algo muy interesante porque es algo que seguramente no se va a repetir en las generaciones que venimos detrás, ¿no? Entonces, eso creo que nos está dando pauta de cuestiones que son muy importantes. Pero para poder gestionar, para poder planificar, para poder pensar, implementar y monitorear este tipo de intervenciones comunitarias, porque el desafío, como dijiste, es muy complejo. Entonces, claramente no esperemos que sea una respuesta fácil. Esta respuesta, que también va a ser compleja, requiere que todos los actores sociales estén sentados aquí en la mesa como estamos nosotros hoy. Tiene que estar el Estado, pero también tiene que estar el sector privado, tiene que estar la sociedad civil, las ONG, tienen que estar las universidades, tienen que estar los mayores. Tienen que estar los mayores. El primer punto del documento de la Organización Mundial de la Salud sobre ciudades amigables del adulto mayor es establecer un diagnóstico de situación por encuestamiento y grupos focales de personas mayores. La persona mayor te va a decir, mire, esa calle del barrio es oscura y ahí es donde habitualmente se producen robos. O sabe qué, mira, acá hay un montón de madres que trabajan y quedan los chicos con necesidad de cuidados. Las personas mayores son bancos de sabiduría, de experiencia, de sabores, de valores, de un montón de cosas que no podemos darnos el lujo de no escuchar. Entonces nosotros necesitamos eso. Y por supuesto, como te dije antes, si el Estado de alguna manera tiene que crear rectoría, tiene que crear rectoría con cuadros que entiendan de qué se trata la persona mayor. O sea, muchas veces vemos que hay en posiciones de toma de decisión personas que no están preparadas para eso. Y eso es más frecuente de lo que la gente piensa. Bien, acá te voy a interrumpir y vamos a presentar a nuestro cantante de esta noche, que se llama Johnny. Exactamente, Jonathan Drexler. ¿Querés presentarte vos, Johnny? Bueno, yo me llamo Jonathan Drexler, tengo 33 años y soy un paciente que está internado en el Álvarez. Actualmente hace alrededor de 10-11 meses que estoy ahí y bueno, me fui invitado para tocar uno de mis temas de mi propia autoría, para que lo puedan disfrutar entre todos. Muy bien, ¿y vos te dedicás a la música? ¿Estudias música? Yo tengo 33, empecé con la música a los 18. Hice conservatorio 1 año y medio, después no pude seguir más y es como que lo aprendido lo aplico hoy en día, digamos. ¿Y tenés como proyecto seguir estudiando, perfeccionarte? Eso me gustaría hacerlo, ¿sí? Una vez que me externe, poder estudiar y tratar de los temas que tengo hechos, poder grabarlos. ¿Escribís vos? Escribo yo. ¿Tus temas? Sí. Muy bien, hoy vamos a escuchar un tema tuyo. Exactamente. Muy bien, bueno, ¿te escuchamos? Bueno. Dale, nos preparamos con la guitarra y escuchamos a Johnny entonces. Estamos listos. Bueno. ¿Qué vas a cantar, Johnny? Este tema se llama Entre lirios, violetas y sol. Dale. La lluvia puede caer, el amor desobedece. Deja, no seas así, tan solo, fue libre por mí. Es hora de unirme al reloj, sentimientos unidos por vos. Amanecer como crecer, quiero beber de mi propio ser. Me lleva la vida del rock, solo quiero que seamos dos, entre lirios, violetas y sol. No puedo hacerlo si no estás vos. Es hora de unirme al reloj, sentimientos unidos por vos. Amanecer como crecer, quiero beber de mi propio ser.
Muchas gracias por ustedes, haber venido ustedes. hoy a Ustedes. cantar y hacer la música del programa. Bueno, Johnny. muchísimas gracias. Seguimos hablando con el doctor Diego Bernardini, médico de familia, maestría en gerontología, grado de doctor en medicina en la Universidad de Salamanca, España. Bueno, tiene un montón de cosas, ¿no es cierto? Nos estabas hablando de sentarse a la mesa, como estamos nosotros ahora escuchando a Johnny, ¿no? Sentarse a la mesa, varios participantes que tienen que ver con la gente grande, con la gente mayor, y uno que a medida que se va acercando y va pasando los años, se va dando cuenta de lo importante que es llegar bien. Y vos escribís mucho sobre llegar bien, ese llegar distinto a la vejez, ¿no? Y tiene que ver con cosas que decías antes, con el Estado, con cómo se prepara, también tiene que ver con cada uno. Sí, fundamentalmente. Es más, te diría, muchas veces uno dice, bueno, la genética, ¿no? ¿Cómo nos condiciona la genética? Hoy sabemos por las investigaciones que la genética apenas impacta entre un 25 y un 30% de las posibilidades, o sea, de las probabilidades y de lo que es nuestro desempeño en cuanto a nuestra salud. El resto tiene que ver fundamentalmente con nuestros estilos de vida. Y dentro de nuestros estilos de vida está por un lado lo que charlábamos antes, que es el tema de la interacción social, la confianza en el otro, la contención, nuestro grupo familiar, nuestras amistades, pero también están otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el grado de actividad física, el tipo de dieta, el no adquirir determinados hábitos que hoy se sabe que están relacionados con problemas de salud. Entonces, fundamentalmente tiene que ver con eso. Por supuesto, después está, estadísticamente hablando, la punta de la pirámide, que hoy son los centenarios, las personas de más de 100 años, o los supercentenarios, que son los que superan 110 años. De hecho, hoy falleció en España, en Extremadura, el varón que estaba considerado más longevo del mundo, con 113 años. Entonces, 113 años. 113 años. Y esto, por ejemplo, es algo que se está estudiando muy intensamente, y ya de alguna manera se identificaron 5 áreas, 5 zonas en el mundo, las que son conocidas como las zonas azules, que es donde esta cantidad de centenarios es más alto que lo normal. O sea, a nivel poblacional se espera que aproximadamente 7 de cada 10.000 personas lleguen en este momento de nuestra vida, lleguen a superar o a tener 100 años. En estos lugares esto se multiplica varias veces más, hay muchos más centenarios. Y estas zonas son las que se llaman zonas las azules. Zonas azules. Sí, las zonas azules. Es la isla de Okinawa en Japón, es la isla de Icaria en Grecia, es la isla de Cerdeña en el Mediterráneo en Italia. Es una pequeña comunidad en California, en Estados Unidos, y es un territorio bastante amplio en Costa Rica. Y de hecho, ¿podemos ir a vivir ahí, Diego? Se puede ir. Y de hecho, mira, te cuento que el noviembre pasado se hizo el primer encuentro mundial de zonas azules, donde tuve la posibilidad de ser invitado y donde nos reunimos con los investigadores, con el japonés, con la griega, con los 2 médicos, el biólogo y el médico italiano, con una médica. Nos juntamos todos los investigadores que estamos en este tema, éramos un grupo de unas 7-8 personas, y donde vino, por ejemplo, el representante del National Geographic, que fue de alguna manera el que le dio más expansión a nivel global, ¿no? Para ver un poco qué estaba pasando y compartir experiencias y conocimiento. Y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas. Hoy la zona azul no tiene que ver con, digamos, una determinada característica que puede ser el agua, el aire, la altura del terreno, demás. Tiene que ver con un ecosistema, con cómo estas personas que viven ahí de alguna manera replican formas de vida que tienen que ver con la garantía de cierto estándar de salud. Una determinada dieta, fundamentalmente de legumbres, de vegetales, con bajo contenido en grasa, un nivel de actividad física que es regular pero que es continuo. O sea, no es voy a la clase de Zumba y me sacudo 2 horas en un gimnasio y después vuelvo a los 3 días, sino que es todos los días hacer un poco. Es una gran religiosidad, una gran espiritualidad, es un gran grupo familiar que está acompañando, y es por supuesto una variable que es muy interesante, que es el poder tener acceso a un sistema sanitario que sea accesible, que dé determinados servicios.
Algo que acá, por ejemplo, todavía en Argentina nos debemos. O sea, prácticamente ¿Por ejemplo? 9 de cada 10 personas mayores aquí están cubiertas por el PAMI, el Programa de Atención Médica Integral, que es algo de referencia, que es algo que es muy bueno, pero que todavía podría ser mucho más bueno. Porque si bien garantizan cobertura y ciertos servicios, cuando le preguntamos a las personas mayores, al usuario, al paciente, suelen calificarlo malo. Entonces, evidentemente, hay una prestación que no cubre ciertos estándares de calidad. Y eso creo que nuestra obligación es preguntarnos por qué, para poder mejorarlo. Sabemos, y esto no lo digo yo, hay académicos, hay uno particularmente que tengo el gusto de conocerlo y tenemos un grado de amistad, que es un inglés, que esta persona, este investigador, ha publicado muchos papers académicos sobre el desempeño del PAMI. Y es todavía para nosotros una asignatura pendiente, porque en otras administraciones o históricamente ha sido utilizado como una caja accesoria. Hoy aparentemente las cosas están cambiando, pero es algo que no va a llevar ni 2 años, ni 3, ni 5 años, va a llevar un tiempo, pero que nos tenemos que preguntar y empezar a pensar la respuesta para elevar el estándar de calidad. Muchas personas, si le diéramos a elegir, no elegirían la atención que están dando ahí, pero es algo que tenemos, es un bien, es algo que tenemos que optimizar y, como te digo, es una deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que un sistema sanitario accesible, de cobertura universal, sustentado fundamentalmente por impuestos, y es lo que de alguna manera responde a la iniciativa que hoy sostiene la Organización Mundial de la Salud, que es la cobertura universal en salud, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces hay que ajustar muchísimas cosas para poder decir que es un servicio de excelencia, ¿no es cierto? Porque si le preguntamos a los, como vos dijiste, a los usuarios del PAMI, seguramente van a tener muchas quejas. Habría que preguntarles, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la primera queja? ¿No? O hacer una investigación de qué es de lo primero que se quejan. Sí. O lo más importante. Mira, esto tiene yo creo que tiene muchas lecturas estas, y creo que la principal lectura es la que tendríamos que hacernos nosotros mismos, ¿no? O sea, hay una letra de Alberto Cortés que habla sobre los demás, y el ser humano tiende a hacer eso, a poner en el otro las cuestiones de uno. Nosotros cuando hablamos de las personas mayores hablamos del otro, pero a ver, en algún momento lo vamos a hacer, lo estamos siendo o vamos en camino de, y no es poca cosa, porque llegar a esos grados es ser de alguna manera un superviviente. Seguramente todos recordamos personas que han quedado en el camino. Entonces, cuando hablamos de las personas mayores, tenemos que entender que vamos a ser nosotros, que es el prójimo, que es nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela, nuestra hermana. Entonces, esto porque, bueno, vos estás en hospitales y ahora mientras te contaba esto me venía a la memoria hace un tiempo fui a ver una paciente, la madre de una gran amiga que estaba en el Güemes, que depende del PAMI, y de repente sentí en la habitación de enfrente a alguien que llamaba, y que llamaba, y que llamaba. Y en un momento, cuando vi que nadie se arrimaba a la habitación, me asomé yo. Entonces, la señora estaba sola en la habitación, había tenido una caída en el domicilio, se había fracturado el brazo derecho, la pierna izquierda, así que estaba inmovilizada. Me pidió si le podía cerrar la ventana, porque estaba teniendo frío, la señora estaba solo cubierta por una sábana. Cuando lo hice, de repente veo que estaba la mesa con el té puesta en la cabecera. Entonces le pregunto, le digo, pero este té es para usted. Sí, me dice, lo que pasa es que me lo dejaron ahí. Entonces vos decís, ese es un grado de falta de humanidad, de dignidad. O sea, uno se pregunta, ¿qué tenía ese auxiliar o esa persona para ni siquiera decirle? Entonces, claro, en un momento le serví el té, le serví el azúcar y la mujer estaba agradecida, pero uno se pregunta, ¿dónde están nuestros valores? ¿No? ¿Dónde están nuestros valores? Y vos hablabas antes de no solo la capacidad, sino la preparación que tienen que tener las personas para poder atender determinados usuarios, lo que sea. Hablamos de jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores. Tienen que estar preparados. Pero claro, más allá, a ver, obviamente que lo primero que tiene que haber es humanidad. Eso lo descartamos porque, como bien dicen, para ser un buen profesional primero hay que ser una buena persona. Si no, no se puede ser un buen profesional. Pero además hay que estar capacitado. Y sí, yo no me voy a subir a un auto si no sé tener conducirlo. Ganas de estar trabajando
en eso que está ocupando su tiempo y para lo cual se le está pagando. Mirá. Es decir, hay muchos factores que inciden. Sí, yo en la Facultad de Medicina siempre a los estudiantes les pregunto, ¿por qué eligieron medicina? Y lo hago con medicina, lo hago con kinesiología, con terapia ocupacional o inclusive en los posgrados que doy. Les pregunto por qué están acá. Porque ellos tienen que tenerlo muy claro, porque si no, va a haber un problema para ellos y va a haber un problema para el prójimo, porque nosotros vamos a ser sus pacientes en todo caso, y porque además ellos van a estar malgastando tiempo, energía, dinero y un montón de cosas. Entonces creo que es muy importante preguntarnos o preguntarse por qué elegimos profesiones que en el caso de la salud se eligen por vocación, que eso es lo principal. Después quizás se deforma un poco porque la facultad no es perfecta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio de introspección, de autorreflexión y de decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy acá? ¿Qué quiero hacer? Porque la verdad que, y como es eso, es como te decía antes, uno no se va a subir a un auto si no sabe conducir, porque va a ser un peligro para uno y para el prójimo. Entonces sí, se tiene que estar... Con esto de los mayores es muy gracioso, ¿no? Porque hay personas que piensan que poniendo la palabra gero, ¿no? A cualquier, agregándole esa partícula gero a cualquier palabra, ya saben de envejecimiento, ¿no? Yo escuché algún que otro funcionario que decía, no, pues yo hablo de geroarquitectura, gerodiseño, geromedicina, gerontología, geriatría y yo sé. Y no. Uno puede hablar de gerontocosas y no es lo mismo más abajo. Bueno, muy interesante todo lo que estamos charlando esta noche, pero vamos a ir a la publicidad. ¿Sí, Javier? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. No nos saludamos hoy. Javier Fernández nos acompaña esta noche, Martín está de vacaciones y nos vamos a la tanda publicitaria y volvemos con esto de qué hablar. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139 5689. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Aquí Jazz, con la conducción de Alberto Consiglio. Todos los viernes a las 17 por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Soy el que nunca... Si la rutina te agobia y no tenés ni idea de dónde estás parado, ya tenemos algo en común. Ahora, enchufate con nosotros y ponele rock a tu vida. Ni idea. Un programa que solo sabe de rock. Viernes a las 18 por FM Flores. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870 Casinasca. Teléfono 4611-9778. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. Otra vez al aire en Esto da que hablar. Acordate que podés buscar información en YouTube, buscar el programa que te interese en el canal de Esto da que hablar.
hay 300 y pico de programas, así que podés buscar la temática de la cual querés escuchar. Acordate que el martes pasado hablamos de la fiebre amarilla, podés buscar ahí información acerca del tema. Sé que hay mucha gente que está preocupada porque tiene que viajar a Brasil o a algunos otros países donde le exigen la vacuna, porque Brasil no la exige, es por una cuestión de cuidado sanitario de Argentina que se pide que la gente se vacune, pero no todo el mundo tiene que vacunarse, ¿eh? Recuerden que la vacuna se da desde los 9 meses hasta los 59 años y después de los 59, hablando de lo que se acerca a la mayoría de edad como adulto, tendrán que verlo con los profesionales médicos que los atienden y hacer las consultas pertinentes, como siempre consultando a su médico. Estábamos hablando con el doctor Diego Bernardini, lo vamos a volver a presentar para aquellos que recién están escuchando y sintonizándonos. El doctor Diego Bernardini es médico de familia, tiene maestría en gerontología y tiene grado de doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor de posgrado en Argentina, México, España, trabaja para la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en Washington, fue profesor visitante en Malasia y dio más de 200 conferencias alrededor del mundo. Después de 13 años volvió a nuestro país. ¿Por qué volviste a Argentina? Te dije que te lo iba a preguntar y no te lo pregunté y ahora te lo pregunto. Mira, volví por varias cosas. La primera, que 13 años es mucho tiempo, sinceramente es mucho tiempo estando afuera. Básicamente toda mi trayectoria la hice afuera y la verdad tenía ganas de probarme un desafío acá. Así que esa fue la primera. Y la otra es que bueno, tengo un hijo de 11 años que se me estaba educando, formando, criando, creciendo como son los de ahora, ¿no? Que vienen con otro chip en la cabeza, con la tecnología, con un montón de cuestiones. Por suerte él tuvo la posibilidad también de acompañarnos en el desarrollo que hemos tenido con mi mujer por distintos lugares. Y la verdad quería dejarle un poco la impronta, o que por lo menos adquiriera la impronta acá de Argentina. Además vos sabés que en Buenos Aires, si sobrevive a Buenos Aires, una persona sobrevive en todo el mundo. Entonces, ¿Cómo? Otra vez, repetilo. Que cualquier persona que sobrevive en Buenos Aires sobrevive en todo el mundo. Entonces, estamos acostumbrados a sobrevivir a las crisis, ¿verdad? Y digamos que este es un país con un grado de incertidumbre alto y con un grado de desafío mayúsculo, así que lo que nos mata fortalece. Uh-huh. Así que, lo escuché decir en el exterior, que los argentinos estamos acostumbrados a afrontar crisis y por lo tanto se nos hace más fácil en algunas ocasiones sobrellevar cosas que nos pasan en la vida, ¿no es cierto? De todos modos, yo diría que preferiríamos no tener que vivir tantas crisis y vivir un poco más tranquilos, mejor, con más equilibrio, con mejor economía, con mejor situación de seguridad, con mejor situaciones sociales, ¿cierto? Bueno, justamente ese es uno de los temas por los cuales hoy estás acá. Y vos escribiste un libro que se llama De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y nos contaste en el bloque anterior que hiciste entrevistas a 22 personas o más. Sí, en realidad en este momento llevo cerca de 60 diálogos. Este libro recoge una selección de 22 diálogos con personalidades argentinas, entre ellas está la señora Fernández Meijide, está Sebrelli, está Carlos Baraycochea, Aldo Ferrer, Aldo Neri, Tato Pavlovsky, Liliana Hecker, y hay 3 o 4 personas de alguna manera anónimas, por llamarlo así, que no son públicas. Y son todas personas el promedio de edad es la persona más joven de ese grupo es Eduardo Menem, el señor Eduardo Menem, con 74 años en ese momento. La persona mayor, no está por ejemplo en ese libro, pero en Canadá charlé con Mario Bunge, que en ese momento tiene 94 años. Hay personas de arriba de 90 años. Y sí, el promedio da aproximadamente 86 años. Y la idea era que contaran un poco estas personas cómo se ve la vida en ese momento, partiendo de la base que si bien uno de alguna manera es especialista en eso, todavía no llegué. Entonces, bueno, la idea era tener un poco una impresión y sobre todo, bueno, con preguntas quizás un poquito provocadoras, disruptivas,
que no están acostumbradas. Una de las cosas que fui notando a medida que se iban repitiendo los diálogos era que las personas se quedaban pensando, pero que también me dejaban pensando a mí, como me dijo María Fuchs, la bailarina, ¿no? Me dijo, mirá, vos estás viendo, esto te está moviendo a vos porque estás viendo vidas que van transcurriendo. La señora Lía Ricón, que fue mi profesora de psiquiatría, que es una psicoanalista y psiquiatra muy reconocida acá, me dijo, bueno, ¿y por qué lo haces? Le digo, bueno, porque me interesa, le explicaba, me dijo, claro, son vidas que pasaron, me dice. Con Lía todavía seguimos muy en contacto y bueno, yo creo que de alguna manera ellos son, como te decía antes, son supervivientes, son poseedores de un capital social y humano que es muy interesante y que es un lujo que no podemos darnos el gusto de perder. Yo hoy todavía tengo a mi abuela de 99 años, entonces para mí hablar y escucharla y compartir con ella es algo único, ¿no? Totalmente, y qué poco aprovechamos a veces a nuestros mayores, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros padres, a veces no nos damos cuenta, y los jóvenes menos todavía, porque está como muy lejos, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que vale. Vos escribiste hace poco un artículo que dice que la vejez es capital humano y debe aprovecharse. Sí, claro, sí, porque mira, ellos básicamente vivieron un mundo que ya no existe. Ellos vivieron en los últimos 80 años la caída del muro, el movimiento de los derechos humanos, el auge del feminismo, guerras mundiales, guerras de Vietnam, crisis económicas, la píldora anticonceptiva que le dio un grado de libertad a la mujer que antes no existía. Todos esos cambios, ellos nacieron con la radio transistor, o mejor dicho, vieron la radio transistores y hoy están con un smartphone. Entonces ellos vieron un grado de desarrollo que yo no sé si lo vamos a ver las generaciones que van a venir y que por supuesto no vieron quienes están por detrás. Entonces ellos nos pueden dar, fueron testigos de algo que es muy interesante y que tiene que ver con lo que te decía, con los valores, con la experiencia, con la riqueza del diálogo. Son personas que han tenido otro grado de educación diferente al que tenemos ahora. Esto está estudiado. Por ejemplo, los sectores menos aventajados de nuestra sociedad manejan muchas menos palabras. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no aprovechar a esas personas mayores que tienen otro grado de educación para que sean un estímulo para estos chicos que vienen de alguna manera rezagados, ¿no? Entonces, eso da lugar a, por ejemplo, lo que se conoce o conocemos los que estamos en el tema, que son los programas intergeneracionales. Y esto tiene que ver con algo que es muy interesante que vos mencionaste así o que pasó entre lo que dijiste, que es la solidaridad. La posibilidad de entenderla como corresponde. Dos partes que dan, dos partes que ganan. Porque cuando uno dice solidaridad, o cuando uno habla de la persona mayor, lo ve como alguien pasivo, como un receptor de cuidado, de necesidad. Y no es así. La persona mayor te puede dar muchas cosas. Bueno, te voy a contar dos experiencias que estamos en este momento haciendo en el hospital, que se deben hacer en muchos hospitales. Yo te hablo del mío porque es el donde estoy inmersa con estas experiencias. Una tiene que ver con abuelos que están en un hogar y que vienen a leer a los chicos en la sala de pediatría, internados. Es una experiencia espectacular, que hace revivir a los abuelos porque están siempre en el hogar y que los permite ingresar a un mundo diferente, que es el de los chicos, un hospital, ver gente internada, estar con los chicos cuando están solitos, porque por ahí el papá se tiene que ir, se quedan un ratito leyéndoles un libro. Es fabuloso. Y otra de las experiencias que estamos teniendo es con el voluntariado. Esto tiene que ver con la solidaridad. Muchas, sobre todo mujeres, y no sé por qué no hay hombres, porque también deberían estar los hombres trabajando en esto, se proponen como voluntarios en el hospital y ayudan a darle, y son gente grande la mayoría, yo te diría que de 70 para arriba, vienen a ayudar a esto que vos contabas antes, ¿no? Le dan de comer a aquel que no tiene quien se lo dé, acercarle algo rico a alguno, contarle, leerle un libro a otro. Bueno, van haciendo diferentes tareas. Qué interesante. Mirá, promover estas cosas. Dos cosas sí mencionaste. Por ejemplo, en Argentina se calcula que el 15% de las personas mayores hacen trabajo voluntario. Se sabe dónde lo están haciendo. Fundamentalmente lo hacen en iglesias, en hospitales. Pero por ejemplo son datos más bajos comparados con otros países. Por ejemplo en el Reino Unido se calcula que el 25%.
el cuidado de los chicos, eso es muy interesante. 1 de cada 4 personas mayores en nuestro país cuidan a sus nietos. Una cosa es el voluntariado y otra cosa es esto que es el cuidado del otro. El cuidado es trabajo no remunerado, que generalmente recae en las mujeres. 70% de las cuidadoras son mujeres y es un trabajo no remunerado. Y esto es muy interesante porque hace que, como forma parte de la economía doméstica, es invisible, no está medido y por lo tanto no está reconocido. Entonces vos imaginate si el 70% de las mujeres que son cuidadoras un día deciden hacer huelga o paro. Vamos a estar en un gran problema. Entonces, por ejemplo, los hijos salen todos corriendo porque cuidan a sus nietos. Y sí, porque muchos padres y madres necesitan de los abuelos totalmente para poder salir a trabajar. Entonces, en esto que hablamos, por ejemplo, de la rectoría del Estado, bueno, tienen que estar de alguna manera los programas que faciliten a este tipo de cuestiones. No es inventar la rueda, es simplemente buscar qué se está haciendo en otras partes del mundo y ver cómo lo podemos adaptar. Son estrategias, ¿no es cierto? Claro. Que deben ser organizadas, como vos dijiste, por alguien. Alguien sería, en este caso, el Estado. Habrá también ONG, habrá también hay instituciones privadas que puedan ocuparse del tema, pero si no hay una organización central y una directiva, es muy difícil poder encontrar el camino. Alguien tiene que asumirlo. Yo creo que la mejor estrategia, la que está aprobada, es una mesa de diálogo donde de repente esté, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, que esté en las universidades, que esté el Estado, que esté el sector privado, porque esto se necesita que esté financiado, y qué mejor que el sector privado, porque las personas mayores van a los supermercados, van a determinados tipos de comercio, consumen productos, y bueno, a ver, esto también está estudiado. Las personas mayores es el grupo de la sociedad que más va a crecer en tamaño. Van a requerir servicios, van a requerir productos, y se sabe que a la persona mayor es la más, de alguna manera, objetiva con las técnicas de mercadeo, las menos influenciables. Cuando la persona mayor entra al supermercado, sabe que va a votar. Cuando la persona mayor va a votar, sabe que va a votar. Esto también está estudiado. Entonces, bueno, no echemos la cara para el otro lado. Entonces, cuando entramos al súper, vamos atrás de una persona mayor. Así no compramos cualquier cosa. Bueno, no, está muy bueno lo que estás diciendo, porque es increíble cómo a medida que van pasando los años, ¿no?, uno va aprendiendo de la experiencia, ¿no es cierto? Porque la gente mayor no vino porque sí, es su experiencia la que la llevó a saber qué elegir, a saber cuándo, a saber cómo, ¿sí? Son supervivientes. Exactamente, son supervivientes. Ahora, yo te pregunto, y esta pregunta me interesa muchísimo, ¿qué pasa con la salud después de los 50 años? Mira, es muy interesante. En realidad, empieza a pasar antes. El problema es que a los 50 años habitualmente nos damos cuenta, ¿no? En general, si uno... La salud es una construcción que es social, pero que también es individual, y que, digamos, de alguna manera uno puede intervenir en todo momento de la vida. Con esto te quiero decir, nunca es tarde. O sea, la persona que a los 70, 75 años decide empezar a hacer actividad física para mejorar, está muy bien que lo haga, porque nunca es tarde. A partir de los 50 empezamos a ser conscientes de que no somos jóvenes, pero tampoco somos, como se suele decir, viejos. Estamos ahí en el medio. Y a partir de los 50 también empezamos a, de alguna manera, integrar ciertas cuestiones vinculadas a la subjetividad, a lo que es el reflejo de la narrativa social que hay de las personas mayores, y donde, por ejemplo, la satisfacción empieza a cobrar mayor importancia. Esto tiene que ver con lo que vos muchas veces ves, personas que a los 50 años deciden empezar a estudiar algo, deciden dejar trabajos e iniciarse con cuestiones de emprendedurismo personal, personas que deciden separarse, o personas que deciden casarse, personas que deciden vender todo y se van al exterior. Es un punto de quiebre importante. Personas que deciden volver. También. También. Exactamente. Entonces creo que ese es un buen punto. Y sobre todo creo que hay también un gran determinante ahí, que es empezar a ver un horizonte, la finitud. O sea, hasta los 30, hasta los 20 y pico fuimos todos inmortales. O sea, éramos todos inmortales. De repente la cosa empezó a cambiar. Mira, sin estímulo, y un estímulo fundamentalmente pasa en este caso por actividad física,
las variables fisiológicas, lo que tiene que ver con consumo de oxígeno, con ventilación, con fuerza muscular y demás, empiezan a decaer, se calcula, un 1% a partir de los 30 años. O sea, el pico de la fuerza muscular, por ejemplo, se logra después de la madurez hormonal y se calcula que está entre los 21 a 23 años. La madurez cardiovascular de resistencia aeróbica, por llamarlo así, un poquito más tarde, a los 25, 27. Esto tiene que ver, por ejemplo, con, fíjate, los deportes de alto rendimiento, ¿no? Los maratonistas suelen ser personas de 23, 24, 25 para arriba, los que hacen ejercicios de fuerza suelen ser más jóvenes, y los que trabajan la flexibilidad todavía, como las gimnastas o los gimnastas, todavía más jóvenes. Más jóvenes. A partir de ahí, estas curvas evolutivas que tienen estas cualidades físicas empiezan a decaer. Hoy se sabe que con estímulo, con actividad física, se pueden mantener, por eso nos encontramos, por ejemplo, con personas de 60 años que funcionalmente, fisiológicamente, tienen indicadores de personas más jóvenes. Entonces, por eso te digo, nunca es tarde. Entonces, bueno, hoy esta nueva longevidad que estamos viviendo no solo tiene que ver con que las personas viven más, sino que lo viven diferente, lo viven con otra intensidad. Intensidad porque deciden volver, irse, casarse o separarse, pero también porque hay nuevos roles. Y esos roles, por ejemplo, yo creo que uno de mis íconos favoritos de esos son los Rolling Stones, que por ejemplo a los 72 años siguen de gira por el mundo. Pero como tenés a ellos, a los 74 años también lo tenés a Rod Stewart, a Carlos Santana, Roger Waters, todos ellos tienen más de 70 años. Sí. Todos tienen más de 70 Que era años. impensable. Y sin embargo lo siguen haciendo. ¿Y con qué intensidad, con qué vitalidad? Y bueno, yo creo que todos en el fondo tenemos un rockstar. Entonces, bueno, hay que empezar Totalmente. a asumirlo, ¿no? Y además, si a eso le agregamos la zona azul, que es a donde tenemos que ir, estamos, pero... Ese es el desafío, crear nuestra propia zona azul. ¿Y cómo creamos una zona azul? Ahí está, mirá, con actividad física, con un estilo de vida. Creo que lo primero es ubicarnos nosotros como personas, tener a alguien que nos pueda guiar. Yo creo que, por ejemplo, en cuidados de salud se perdió mucho la figura del médico de cabecera, del médico de familia, un médico que te entiende en Es que casi no integralidad. existe, no es que se perdió. Exactamente. Alguien que te entienda en la integralidad, que te siga a lo largo del tiempo, que sepa tu familia y demás. Y después tiene que ver con actividad física, con tu dieta, con, como dije, con tus cuidados, con un grado de espiritualidad, con un grado de conexión social. Para mí, yo como médico de cabecera suelo preguntarle a las personas, por ejemplo, cómo es un día de ellos, que me cuenten sus actividades. Me interesa saber qué vínculo tienen con los hijos, con los nietos, con los padres, con hermanos, con amigos, si pertenecen, por ejemplo, a clubes, a sociedades, a grupos. Eso para mí es muy importante, porque como te dije, la persona que, por ejemplo, tiene aislamiento social, se sabe que vive menos, se sabe que se enferma más, se sabe que va más seguido al hospital. ¿Entendés? Entonces, yo creo que eso es importante, y a veces lo podemos hacer solo y a veces no. Entonces, qué mejor que tener tu propio médico de cabecera, tener vos. Hoy las personas están muy informadas, y a partir de ahí crear tu burbuja azul, ¿no? tu grupo, tu propia atmósfera. Te pregunto, vamos a ir al principio de la entrevista de hoy, cuando leí lo del Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña. ¿Cómo piensan ellos trabajar con este ministerio? Porque esto que estás diciendo tiene que ver con que aquellas personas que no pueden solas y necesitan a alguien que los conecte, que los empuje, que les busque, que los acompañe, tiene que haber ese alguien. Digo, ¿cómo relacionamos? Y te pregunto, ¿cómo lo piensan llevar a cabo? Mirá, para tomar un poco de ideas, primero, ¿no? es muy interesante lo que me decís, porque uno dice, a ver, ¿por qué Gran Bretaña, que es una de las primeras 10 economías del mundo, se plantea esto? Porque ellos se dieron cuenta que tienen muchos millones de habitantes, de los cuales las personas mayores, que es el grupo que más va a crecer, se están sintiendo solas. Y Gran Bretaña, el Reino Unido, tiene una estructura que es identidad propia, así como lo tiene a la reina, que ya tiene más de 95 años. Socialmente esa identidad se llama el Sistema Nacional de Salud, que si nos acordamos y hacemos memoria, en las Olimpiadas de Londres del 2016, en la ceremonia inaugural, se rindió un homenaje a ese Sistema Nacional de Salud. Y la característica es que es un sistema de cobertura universal basado, como dije antes, en impuestos. Entonces se dieron cuenta que las personas mayores y las personas solas consumen mucho más recursos, a punto tal que están poniendo en peligro el equilibrio, digamos, de la protección social del país.
Y, por ejemplo, así como Gran Bretaña ya viene trabajando porque este Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, está basado en lo que ellos llaman el GP, el General Practitioner, que es el médico de familia. Vos no podés ir como vas en otros sistemas donde decís, me doy la rodilla, quiero un traumatólogo. No, vos vas ahí y vas al médico de familia. Eso por un lado. Por otro lado, y focalizando en las personas mayores, por ejemplo, tienen dos equipos muy formados. Uno es el de prevención de caídas. Viene un grupo de personas con un auxiliar, con un médico, con una terapista o un rehabilitador, evalúan tu casa y te quitan, por ejemplo, alfombras, muebles en punta, cables que estén sueltos que puedan provocar todo caída. lo que pusiera un riesgo para la caída. Porque una caída es internación, es prótesis, es servicio, es dinero del Estado. Y después tenés otro equipo que también tiene que ver con esta evaluación social. Ver qué pasa con esa persona, si recibe visitas familiares, por ejemplo. Entonces, bueno, hoy se dieron cuenta que eso evidentemente no alcanzaba. Entonces requieren focalizar recursos para evitar de alguna manera ese desbalance. Ellos piensan en acompañantes, en gente que lo lleve a pasear, en gente que vaya y esté en la casa si no se puede mover y charle con ellos, haga alguna actividad. Creo que esto es lo que están pensando. Y lo mismo yo vi en España, sí, cuando me tocó hace el año pasado visitar a un colega que está a cargo del el municipio de San Blas. Ellos trabajan así, evalúan in situ cuál es la situación de cada persona y las necesidades que tiene. No todos necesitan lo mismo, indudablemente no todas las personas necesitamos lo mismo. Qué importante es darle a cada persona lo que realmente necesita. Estamos ya casi llegando al final del programa, doctor. La verdad que te reagradezco, me encanta el tema, me encanta cómo lo manejás y todo lo que sabés acerca de eso. Me gustaría leer tu libro, así que nos vas a decir dónde lo buscamos después para comprarlo. Y te esperamos cuando quieras, acá en Esto Da Que Hablar. ¿Te parece, Diego? Y nos vamos a despedir con Jonathan, bueno, con otra canción. ¿Sí? Hasta... Claro. Les quiero contar algo. En febrero, Esto Da Que Hablar va a salir con programas ya emitidos. Así que nos volvemos a encontrar en vivo en el mes de marzo. Muchas gracias a todos por estar acá, los visitantes que tuvimos hoy. Gracias por haber venido. Espero que les haya gustado el programa. Diego, otra vez, doctor Diego Bernardini, muchísimas gracias por estar. Y nos vemos en marzo y nos vamos con Johnny. Bueno, este tema se llama El Pueblito y dice así. Yendo por pueblito despacito, va que va, cabalgando a su ritmo, comiendo pastito va. Yerba mate con dulce de leches, palmeritas va. En la luna va mirando que el sol va acercando y va. Que va, que va, que va, que va. Gaucho del oeste que se va para el sudeste y va. Que hay nuevos caminos, yo me voy para ese río y va. Bajo de la sierra, ya me voy para la peña y va. Que la vida va llevando, que el cielo va mostrando y va. Que va, que va. Que va, que va. Que va, que va. Esto Da Que Hablar, un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor.